tema que vamos a tratar, el tema que vamos a tratar el día de hoy, buenas tardes, es acerca de higiene y manipulación de alimentos. Como ya hemos venido tratando temas relacionados a calidad e inocuidad relacionados a los alimentos también, el día de hoy me han pedido que trate este tema, pero que vaya más a la parte de alimentos en función a cocina o en función a restaurantes o en función a manipulación de alimentos propiamente en centros de abastos, restaurantes o servicios afines. Pero no, pero también, si bien es cierto, la ponencia va a estar orientada para ese lado, también voy a mencionar el plano en donde yo he tenido también contacto, que es en agroindustrias. Tanto en agroindustrias voy a hablar también acerca de algunos registros, algunos aspectos con relación a restaurantes y otros más. ¿Sí? Empezamos. De que nada, pues presentarme, sí, con un tema de respeto. Es mi descripción del ponente, mi persona. Es biólogo, soy el biólogo microbiólogo de la Universidad Nacional de Trujillo. Mi nombre es Gerson Mascate Lezama. Soy egresado de esta Casa Mayor de Estudios. Tengo una colegiatura habilitada y vigente. Y aparte de ello, tengo una especialización en inocuidad y seguridad alimentaria. Inocuidad es toda característica inherente al alimento que tiene mucho que ver con que el alimento no te genere un prejuicio a la salud. Y la seguridad alimentaria es la convicción que tú tienes de que cualquier alimento pues no tengas tú inconveniente de adquirirlo, tanto por un costo, tanto por un fraude, tanto por la inocuidad y calidad. Tengo diplomados y actualmente estoy cursando una maestría en el mismo tema, en el tema de inocuidad, de gerencia de calidad e inocuidad alimentaria. ¿Sí? Aparte de ello, tengo experiencia en partes en Digesa, en Senasa, en implementaciones de sistema de gestión de calidad, en ISOs, ISO 9001, ISO 22000, FISMA, FDA. He trabajado más de 10 años ya de experiencia tengo en gerencia de operaciones, en donde he tenido que ver ciertos aspectos con clientes, mejoramiento de productos en temas de laboratorio de investigación y desarrollo, aseguramiento y control de calidad, en laboratorios también de microbiología y fitopatología. He elaborado en Lima, Cajamarca, Cusco, Piura, Trujillo y Ancash. Eso es parte de mi bagaje, de mi experiencia, y lo pongo a disposición suya en cuanto a los temas que pueda tratar con ustedes. Aparte de ello, al final yo estoy adjuntando mi tarjeta personal, porque también me dedico a la implementación y gestión y mantenimiento de sistemas de calidad. Empezamos. Cuando nosotros hablamos de higiene y manipulación de alimentos, lo primero que nos viene a la cabeza, a la mente, es poder pensar qué pasaría si es que nosotros no manipulamos correctamente los alimentos y si no tenemos una correcta higiene. Y en qué momento deberíamos mantener esta higiene y esta manipulación correcta, o cómo es que estemos manipulando nosotros los alimentos, correcta o incorrectamente. Entonces, para eso tenemos que entrar a tallar en una intoxicación alimentaria. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando nosotros no cuidamos bien la higiene personal y la higiene de los alimentos, aparte de ello, tenemos un error en la manipulación de los alimentos, ya sea un alimento primario, un alimento procesado o una conserva o un colorante, de una u otra manera incurrimos a una posible intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria, como el mismo nombre lo dice, está caracterizada por la incorporación o asunción de toxinas dentro del alimento. Si por algún motivo inducimos o consumimos toxinas en los alimentos producidas por bacterias, producidas por parásitos, producidas por mohos y levaduras, entonces podemos caer en esta intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria, si bien es cierto, nos causa un problema a la salud, muchas veces es perdurable, se mantiene a través de días, semanas y pocas veces, pero sí existen intoxicaciones alimentarias que pueden estar contigo por el resto de tu vida. ¿Cuál? Puede ser la salmonelosis. La salmonelosis, a cuando nosotros adoptamos o tenemos la infección producida por Salmonella typhi, que es la segunda fase que es la tifoidea, la salmonela se alberga
o forma parte de tu organismo en la vesícula biliar. Y cada vez que nosotros disgregamos o eliminamos bilis, pues ahí va parte de o una buena dosis de salmonela. Y la salmonela vive contigo. Entonces, básicamente es una bacteria que va a permanecer contigo a lo largo de tu vida y en la cual tú vas a convertirte en un portador. Entonces, a grosso modo, un ejemplo de bacterias, así como ella, la Shigella también, pequeñas bacterias, que nos pueden mostrar cuál peligroso es no tener un cuidado tanto en la higiene como en la manipulación de los alimentos, ¿sí? La salmonela, dicho sea de paso, es un indicador de enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces, empezamos. ¿Qué es una intoxicación alimentaria? Cuando hablamos de las intoxicaciones alimentarias, tenemos que entender que si bien es cierto, forman parte de enfermedades de transmisión de alimentos, también son inducidas por el consumo de toxinas en bacterias, toxinas de parásitos, algunos plaguicidas que son residuales dentro de los alimentos y metales pesados o metales adherentes que forman parte de estos alimentos que nosotros vamos a consumir. Si bien es cierto, los alimentos que vamos a consumir muchas veces son los alimentos de primera mano, es decir, ni bien los cocinamos o ni bien los cocinan, los lo consumimos, también en agroindustrias, también en concesionarias, existe la posibilidad de que se guarden los alimentos o que pasen por distintas etapas de estos alimentos y en todas estas etapas pueden llegar a contaminarse mediante toxinas, mediante bacterias, mediante peligros biológicos, peligros físicos y peligros químicos. Cuando hablamos de la intoxicación es netamente un peligro biológico, porque este peligro biológico va a traer consigo una bacteria, un virus, un parásito, y si por algún motivo estos entes vivos, este peligro biológico, lo eliminamos, muchas veces se enquista, se engloba o esporula una toxina. Y esa toxina es la que nos va a generar toda esta enfermedad, un tipo de enfermedad de transmisión alimentaria. Entonces tenemos que entender que las intoxicaciones alimentarias muchas veces, si bien muchas veces son parte de los alimentos, otras veces también son parte de la manipulación que nosotros podemos tener. Por ejemplo, con cuchillos, por ejemplo, con cucharas, con cubeteadoras, con fajas por donde pasa el alimento, los envases, los tuppers, las cucharas, como ya mencioné, el agua, muchas veces induce o colabora a la intoxicación alimentaria cualquier tipo de sustancia o envase anexo que puede existir. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que nosotros evidenciamos estos síntomas? Los síntomas de una intoxicación alimentaria puede ir desde vómitos y diarreas hasta una meningitis, porque nuevamente son provocados por toxinas de estos microorganismos y también son provocados por ciertas sustancias ajenas como metales pesados, como plaguicidas. Dolores abdominales, vómitos y diarreas, dolores de cabeza, fiebre, visión doble cuando ya tenemos un problema en la retina. Por ejemplo, el consumo adulterado de un alcohol, aquellas personas que le gusta beber, libar alcohol, el consumo adulterado de un alcohol, en lugar de consumir un alcohol que normalmente consumimos nosotros en una bebida alcohólica, que es el etanol, podemos consumir el metanol. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia en sabor, pues no lo vamos a sentir, pero la diferencia en nivel de ignición, sí lo vamos a evaluar. La diferencia química también la vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque uno es más soluble que otro, porque uno se disuelve en tal sustancia y otro no, uno es más quema más y el otro no. Entonces se tiene que hacer evaluaciones de estas bebidas alcohólicas para poder descartar si es que son adulteradas o no, porque a simple sabor, a simple gusto, pues no podemos caracterizarlo. Los ojos hinchados, esto es por una vasodilatación de los vasos sanguíneos y esta vasodilatación de estos capilares pues tiene mucho que ver con el aumento de la presión. Si te aumenta la presión, tienes ojos hinchados, tienes visión doble, dolores de cabeza, fallas en los riñones, porque recordemos que los riñones es un órgano de detoxificación, es decir, quienes van a ayudar a desintoxicar nuestro organismo van a ser los riñones. Toda la toxina va a llegar al hígado y a los riñones y va a tener que ser metabolizada.
Si en algún momento hay una elevación de toxinas en tu organismo, entonces el hígado se va a ver envuelto, el hígado se va a ver lastimado, el hígado va a generar ya no una bilis de buena calidad, sino una bilis media, una bilis menguada. Y esta patología generaría en el organismo una ictericia. La ictericia es básicamente el amarillamiento del cuerpo, el amarillamiento de la mano, de la piel, de la cara, de los brazos, de los ojos. Y en el caso del riñón, pues vamos a tener problemas de incontinencia urinaria, vamos a tener problemas de disfunción, vamos a tener problemas de dolores, piedras en los riñones y otros tipos de patologías relacionadas a la parte renal. Cuando hablamos de una artritis reactiva es netamente cuando ya una bacteria o una toxina ha llegado a la linfa, ha llegado a partes débiles, a partes de unión, como son las rodillas, los codos, las muñecas, el cuello, los hombros, en donde genera un tipo de artritis, que es una inflamación de las articulaciones, pero inducida por presencia de pus, presencia de materia, presencia de sustancias que básicamente son glóbulos blancos muertos. Y por último, la meningitis. La meningitis también puede ser provocada por una intoxicación alimentaria. Entonces, todo este escenario que les estoy mencionando es debido a que es un escenario muy grave porque antes de ello y como alternativa de ello se necesita una buena higiene y una buena manipulación de alimentos. La meningitis es una inflamación, inflamación o si es enfermedad, inflamación de la meninges. La meninges es una de las capas de nuestro encéfalo, del protector de las capas que protegen nuestro cerebro, todo nuestro sistema nervioso central. Si en algún momento tenemos una infección en la meninges, entonces a ese tipo de enfermedades, con dolores de cabeza, fiebres, estornudos, mucosidad por los oídos, por la nariz, pues se le llama meningitis. Ahora, como les dije hace un momento, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar este escenario? ¿Cuánto tiempo puede durar una intoxicación alimentaria? Puede ir desde algunos días, pueden ser pasajeros, puede ser toda la vida, enfermedad de largo plazo, como les dije, en la salmonelosis, puede llegar a causar la muerte, claro, porque llega un momento en donde puede provocar algo que se llama en inmunología como shock anafiláctico. El shock anafiláctico es el peor escenario de una intoxicación. El shock anafiláctico es casi siempre desencadenante de la muerte. Entonces, si nosotros tenemos que tener un control en todo ello, pues es poder consumir alimentos que estén dentro de nuestra dieta. Y una dieta no es algo saludable, una dieta balanceada sí es algo saludable. Una dieta es todo alimento que tú consumes a lo largo de tu día. Si tu dieta está correctamente balanceada, es una dieta balanceada, pero si tu dieta está compuesta por alimentos que no son benéficos para tu cuerpo, sigue siendo una dieta, pero una dieta desbalanceada. Entonces, dentro de la dieta que nosotros consumimos, debe haber alimentos que sean inspeccionados. No puedes consumir agua del caño, no puedes consumir alimentos, una hamburguesa, papas fritas de aquel lugar en donde tal vez tú no tengas la seguridad de que se han lavado las manos o han lavado esa papa o el aceite que han utilizado es un aceite de primer uso. Tal vez están dándote una papa rellena en un plato que no tiene una buena asepsia. En el caso de la agroindustria, si nosotros vamos a las áreas, que es un área de recepción, un área de proceso, un área de despacho, un área de corte o un área de PCC, punto crítico de control, entonces vamos a darnos cuenta que el área más alerta, de mayor peligro, es el área de recepción, porque en el área de recepción nosotros vamos a tener materia prima, muchas veces sucia, materia prima que no ha sido desinfectada, recién dentro de tu área, dentro de tu planta, dentro de tu sala de proceso vas a tener que desinfectar. Los mangos, por ejemplo, el rocoto, por ejemplo, los tubérculos como papas, muchos de estas frutas y frutos llegan a la empresa, llegan a la planta, llegan a la agroindustria, pues sin un lavado correcto. Y tampoco es que se necesite ello, porque eso subiría el costo.
Entonces, recién cuando llega a la planta se hace el lavado, la desinfección, la cloración, tal vez la maduración en otros casos para un tema físico-químico, de toda fruta o todo fruta o toda fruta o todo fruto. Entonces, cuando llegamos a ese punto, nosotros tenemos que entender que dentro de los procesos tenemos que evaluar cuál es el proceso más crítico. Y muchas veces nuestro proceso más crítico viene a ser la recepción de la materia prima, por la cantidad de contaminantes que me viene del campo. Y dentro, pues ya tengo que ir controlando. Entonces, como ya sabemos, hemos visto acerca de la intoxicación alimentaria, que es el causante de por qué nosotros debemos cuidar y evaluar y tomar en consideración nuestro tema de higiene y manipulación de alimentos. Entonces, debemos entender cómo es que se relaciona el manipulador de alimentos con la intoxicación alimentaria. Porque la intoxicación alimentaria ya dijimos cómo es, a qué se debe. Pero ahora, ¿cómo se relaciona este manipulador de alimentos? El manipulador de alimentos básicamente se relaciona porque en la preparación de estos alimentos, en la preparación, en el corte tal vez de una fruta, en el corte, en el cuadrado, en los slices, en los 20 por 20, en los 10 por 10, en una empresa agroindustrial de mango, de palta, de fresa, es el manipulador el que va a tener contacto directo con el alimento. Es el manipulador el que, si bien es cierto, va a tener, se va a proteger, debe tener una cultura de cómo manipular el alimento, porque puede ser él quien contamine el alimento, tal vez de manera inconsciente. ¿Por qué? Por falta de capacitación. O en su defecto puede ser él quien elimine todo tipo de posibilidad de que el alimento sea contaminado o que el alimento tenga ese riesgo de contaminación. ¿Cómo? Cuidando que teniendo guantes, usando materiales de protección, desinfectando bien las áreas, cuidando que si en algún momento se encuentra una fuente de contaminación, pues eliminar esa fuente de contaminación y controlar correctamente las etapas, con la intención de que en su momento, disculpe, la, con la intención de que en su momento podamos lograr tener un alimento acorde a las necesidades que nos requiere nuestro cliente. Recuerden que nosotros siempre vamos a querer un alimento de calidad, un alimento inocuo. Un alimento de calidad es todo aquel alimento que cumple las especificaciones de nuestro cliente, y un cliente pues no va a querer un alimento en malas condiciones. Un alimento debe ser inocuo cuando no tenga ningún efecto adverso a la salud del consumidor. El consumidor debe ser el consumidor final. Ese consumidor final es el consumidor que valga la redundancia, comer el producto, consumir directamente el producto. Y nosotros tenemos que cuidar que este producto pues cumple estas especificaciones. Muy bien, entonces el manipulador de alimentos sí tiene un impacto directo en, nuestra, en nuestro producto. Sí tiene un impacto directo en la manipulación en la intoxicación alimentaria, porque es quien va a poder evitar o colaborar para que esta se dé. ¿Cómo es que se va a eliminar el riesgo que existe una intoxicación alimentaria? Se elimina mediante dos hasta tres pasos. La primera, teniendo ubicado dónde están los microbios. ¿Dónde están los microbios? Los microbios o los microorganismos, que son los que nos van a dar las toxinas o nos van a dar la dosis mínima infectante, es aquel pauteado en donde nosotros vamos a encontrar esta fuente de contaminación y esta fuente que me va a inducir a una posible intoxicación. Entonces ya tenemos el peligro pauteado, ahora tenemos que controlar cómo es que vamos a eliminar esta intoxicación alimentaria, y ahí es donde va a entrar a tallar la higiene, ahí es donde va a entrar a tallar la cultura alimentaria, la cultura en BPM, en buenas prácticas de manufactura. Primero, tenemos que indicar o pautear dónde están los microbios o dónde están los microorganismos. Puede estar en alimentos, que pueden ser alimentos sucios, materia prima, en mal estado, machucados, para que me entiendan. En las personas que manipulan los alimentos, podemos tener en manipuladores con secreciones, manipuladores que tienen las manos sucias, uñas, panelas, pelos,
y la vestimenta en mal estado o la vestimenta sucia. Esa vestimenta sucia es una fuente primaria de contaminación, tanto de microorganismos como de infección y como de intoxicaciones. ¿Sí? El lugar también donde se prepara la comida o el lugar donde se procesa. El lugar donde se procesa el alimento puede ser en una sala de proceso, puede ser, como le dije, una cubeteadora, puede ser que tú tienes un mango en tu empresa agroindustrial y ese mango tiene que enviarse tal vez en rodajas, tal vez en cachetes, tal vez en cuadrados, en cubos de 20 por 20, 15 por 15, 25 por 25 y tiene que ser congelado. Entonces, el lugar donde se va a preparar este alimento, el lugar donde se va a preparar este producto, tiene mucho que ver para un posible riesgo a una intoxicación alimentaria. Pues en una mesada, los pisos, las ollas, los platos, los cubiertos, las asaderas, las paredes, los techos. Recordemos en otras capacitaciones ya que he dictado que cuando nosotros evaluamos un programa de higiene y saneamiento, tenemos que asegurar que los techos sean completamente cerrados, que no existan ventanas, que no existan posibles ingresos de polvo, posible ingreso de humedad y la pared tiene que estar pintada con una pintura, de la redundancia, epóxica o una pintura que no tienda a absorber humedad, al contrario, que sea lavable. ¿Sí? Y los animales, recordemos, ¿qué animales encontramos tanto en una cocina y tanto como en una industria? Encontramos las plagas que pueden ser desde insectos hasta roedores y hasta aves. Los insectos muy conocidos como las moscas, las cucarachas, los roedores como ratones, como pericotes, como ratas, animales domésticos como perros, gatos, que si en algún momento nosotros podemos controlarlos, es lo mejor que podemos hacer. En una industria, como es una concesionaria, por ejemplo, muchas veces los animales domésticos son los que quieren incurrir en este ambiente y tenemos que controlar ello. ¿Por qué? Uno, porque pueden eliminar pelo. Dos, porque las heces que pueden eliminar muchas veces son fuente de contaminación. Las aves que pueden ingresar tanto en un restaurante, tanto en un ambiente pequeño de puesta de alimentos, o tanto también en un ambiente más amplio, como es una fábrica de agroindustrial. Entonces ya tenemos pauteado dónde están los microorganismos, en las plagas, en las mesas, en los ambientes, en las secreciones, en los manipuladores, en los alimentos sucios y en mal estado. Ahí están los microorganismos. Y estos microorganismos, si bien es cierto, pueden ser eliminados, muchas veces no solamente los microorganismos son los causantes de estas intoxicaciones alimentarias, sino también son provocadas las toxinas que estos alimentos van a producir. Estas intoxicaciones van a ser provocadas, tanto, nuevamente les repito, como también por las toxinas que estos microorganismos van a producir. Muy bien, seguimos. Segundo, ¿cómo eliminamos este riesgo? Conociendo qué debe hacerse para eliminar o evitar su presencia. ¿Cómo es que nosotros debemos controlar? Si bien es cierto, ya sabemos que existen microorganismos, ya sabemos que existen toxinas en ciertos lugares y dónde están, luego que hacemos ese pauteo, luego que hacemos ese diagnóstico, tenemos que asegurarnos qué es lo que debemos hacer para eliminarlos o evitar la presencia de estos microorganismos o toxinas que inducen a una enfermedad o intoxicación alimentaria. Entonces, aquí salta la primera palabrita, la higiene. La higiene durante la elaboración de los alimentos. Esta higiene debe ir de la mano con ¿qué? Esta higiene debe ir de la mano con el ambiente. Esta higiene debe ir de la mano con el manipulador. Esta higiene debe ir de la mano con todo aquello que nosotros hemos pauteado. Con el ambiente, el manipulador, también tiene que ver mucho con las plagas, el control de los animalitos, el control de los insectos, el control de las mesadas, el control de las paredes y los ambientes. Entonces, aquí salta la primera palabrita, higiene. Recién ahora estamos dando forma a la ponencia. La higiene es lo que nosotros vamos a tener que cuidar dentro de nuestra planta de alimentos.
de nuestro restaurante, de nuestro ambiente de procesamiento de alimentos. Entonces, empezamos por algo que se llama higiene personal. La higiene no solamente, como les dije, debe ser una higiene de los alimentos, sino también empezamos por una higiene personal. Nosotros tenemos que tener una cultura de limpieza, una cultura alimentaria. Esto parte por una higiene personal. Recordemos, antes de alimentarnos, antes de consumir un alimento, tenemos que lavarnos las manos. Posterior a ir al baño, tenemos que lavarnos las manos. No podemos nosotros salir con un uniforme puesto al baño. No podemos salir con el mismo uniforme a la calle. Entonces tenemos que entender que para todo hay un lugar y todo parte de una cultura. Entonces, la higiene. He puesto varios signos de interrogación porque muchos preguntan o dicen o infieren, tal vez esta capacitación es una capacitación cascada. ¿A qué me refiero? Yo los capacito a ustedes, público, y ustedes a su vez capacitan a su personal. Esta higiene, la higiene propiamente dicha, tiene beneficios y tiene costos de no practicar, consecuencias de no ejercerlo. Los beneficios de practicarla es que vamos a tener un ambiente de trabajo seguro y agradable, por ejemplo, un restaurante limpio, una mesada limpia, una cocina limpia, un área de despacho, un área de recepción de materia prima limpia. Eso es un beneficio de practicarla. Un área o un ambiente limpio en una fábrica de procesamiento de alimentos. Entonces, eso es uno de los beneficios de la higiene. La satisfacción de quienes hacen uso del comedor, la satisfacción de quienes hacen uso del área. Muchas veces se tiene erradamente la idea de que aquel que tiene que limpiar es el personal de limpieza. No, la limpieza o la higiene, bueno, la higiene consta de dos partes, ¿no? Les anticipo, la limpieza y la desinfección. La higiene no solamente es limpieza, la higiene es limpieza y desinfección. La limpieza es eliminar todo aquel resto visible de polvo, de arena, de restos, y la desinfección es la eliminación ya no de restos visibles, sino de microorganismos. La desinfección se puede dar por una desinfección física o una desinfección química. Y la limpieza es netamente física. ¿Por qué? Porque eliminas todo tipo de restos visibles al ojo humano. Entonces, la higiene consta de varias etapas, ¿no? De la limpieza y la desinfección. Entonces, seguimos una buena reputación del personal y del comedor o una buena reputación tal vez del personal y la planta de proceso de alimentos o procesamiento de alimentos. Entonces, estos son importantes para poder llegar a una certificación, por ejemplo. Si nosotros queremos certificar nuestra empresa, nuestro restaurante, nuestra misma fábrica o nuestro mismo lugar de trabajo donde se procesan alimentos, tenemos que tener una cultura. Y lo primero que te van a pedir es algo que se llama Programa General de Higiene, un PGH. Un Programa General de Higiene o Programa General de Higiene y Saneamiento. Ahora vamos por los costos o las consecuencias de no practicarlo. Los costos de no practicar es la aparición de intoxicaciones alimentarias, lo primero. De enfermedades de transmisión de alimentos, primero. Quejas de los padres, niños, maestros, en el caso de restaurantes, concesionarias, y en el caso de plantas que va a vender al extranjero, que vamos a vender al extranjero, que vamos a vender a otros países, pues quejas de clientes, reclamos de clientes y muchas veces retiro del producto del mercado. El retiro del producto del mercado es algo que muchas veces es evaluado por certificaciones y se tiene que tener todo un protocolo y un proceso el cual ejercer. Y por último, la mala reputación del personal y del comedor o del personal del operario y también de la fábrica o la empresa. ¿Sí? Seguimos con una higiene del personal. La higiene del personal, recordemos que siempre todo personal, sea de una planta, sea de una cocina, sea de un lugar puesto, tal vez en un puestito en la calle, o tal vez de un restaurante pequeño, o en una casa donde se tiene personal para venta, expendio de comida, pues se tiene que tener un baño diario antes de ingresar a trabajar. Siempre uno tiene que ducharse antes de trabajar, antes de ir a manipular alimentos, antes de portar el uniforme
es recomendable bañarse. El baño es la mejor ayuda para poder eliminar cualquier tipo de, no solamente microorganismos, sino restos físicos y restos químicos de tu cuerpo. Seguimos. Seguimos con la higiene del personal en tema de uniformes. Recordemos nuevamente, posteriormente, mejor dicho, de un baño diario que todo personal tiene que darse, tiene que utilizar un uniforme. Este uniforme consta de varias partes, no solamente es el uniforme blanco que tú puedes utilizar. Es más, Digesa nos dice, no nos obliga a utilizar un uniforme color blanco. Lo que sí nos pide en una resolución 449, en una resolución 591, nos pide que sea necesario utilizar un uniforme de color claro, de un color claro, no de un color blanco, de un color claro. Este color claro va a ayudar a poder identificar restos, suciedad o necesidad de cambio de este uniforme. Este uniforme consta de una túnica o delantal o guardapolvo, de una gorra o cofia que cubra todo el cabello, que es importante decirlo, resaltar, que cubra todo el cabello. Las mujeres muchas veces utilizan un ganchito para que puedan amarrarse el cabello. Error. Si ese ganchito es muy pequeño y tiene muchas partes, mejor no lo uses, porque en su momento va a caerse. Y al caerse, muchas veces es una fuente de contaminación física. Según la FDA, un contaminante físico es un contaminante o una pieza física que está por encima de 7 milímetros. Nosotros debemos asegurarnos que un contaminante físico no sea evidencia en nuestro proceso, en nuestra cocina, en nuestra sala de proceso. El uniforme debe mantenerse limpio, es decir, lavarlo diariamente. Hay empresas que sí las lavan diariamente porque tienen su lavandería dentro de su planta, dentro de su empresa. Y eso es muy loable, eso es muy resaltable. Muy bien. Evitar el contacto con la ropa de calle, con el alimento, es decir, no tienes por qué tú ingresar a cocinar, a cortar, a trozar, a cubetear, a empacar un producto si es que tú no tienes un uniforme y tienes tu ropa de calle. Esa ropa de calle muchas veces, como su mismo nombre lo dice, tiene contacto con contaminantes externos, con la calle. En la calle nosotros encontramos, o en lugares externos nosotros encontramos una elevada cantidad de microorganismos, y no solamente ellos, sino también contaminantes químicos y contaminantes físicos. Y si no tenemos cuidado y entramos en contacto directo con el producto, entonces llevamos a una contaminación. Eso es lo que no queremos lograr. La contaminación y la contaminación del alimento o producto y posteriormente una infección o una intoxicación alimentaria. Ojo, no salir a la calle con el uniforme. Muchas veces en las cocinas, los cocineros salen a cobrar a los comensales. No. En una empresa industrial está terminantemente prohibido que se utilice el uniforme fuera del área de proceso. Si sale del área de proceso, es con la intención de qué? De quitarte el uniforme y ponerte otro tipo de uniforme cuando ingreses. La intención es cuidar y salvaguardar el producto. La seguridad del producto es lo primero en este caso. Seguimos. No ir al baño con el uniforme, en caso sea necesario ir al baño, te quitas tu uniforme, tu delantal, tu cofia, tus guantes, tu tapaboca o tu barbijo, vas al baño y luego cuando regresas o te pones otros o simplemente te cuidas de que cuando te lo has quitado te puedas higienizar correctamente y luego puedes utilizar el mismo uniforme. Tienes que tener cuidado en ello porque es un arma de doble filo. Puedes contaminarte y puedes contaminar también al producto posterior de uso de servicios higiénicos. Bien. Aquí tengo un ejemplo claro de cómo es que se debe tener un uniforme. El uniforme tiene que tener una cofia o un gorrito, tapacabello, un cabello, un barbijo, o también llamado por ustedes mascarilla. Debe haber un cuello cerrado, eso sí, ese cuello cerrado es importante. ¿Por qué? Porque va a evitar el contacto entre nuestro cuello, que muchas veces suda, con el alimento. Tenemos que cuidar no quitar el sudor y sacudir la mano con sudor en el producto. Muchas veces hay esas costumbres, si les parezca inaudito.
El guardapolvo no debe tener bolsillos, tampoco debe tener botones. No debe tener bolsillos porque mientras más pliegues haya, más posibilidad de contaminación va a haber. Se puede caer ahí un resto de una fruta, un resto de cáscara o un resto tal vez de producto u otra cosa y almacenas. Entonces, la intención es que no tengamos bolsillos y tampoco botones porque los botones son pequeños y los botones muchas veces se pueden desprender y al desprenderse pueden generar contaminaciones físicas. Botas, las botas o zapatos tienen que ser zapatos cerrados, no se puede ir a trabajar con unas sandalias, con sayonaras, con ojotas, tienen que ser botas o zapatos cerrados. El pantalón tiene que cubrir hasta la basta del zapato. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a cubrir completamente las pantorrillas, las piernas y de ese modo vamos a evitar cualquier tipo de posible contaminación. El delantal o guardapolvo, que es lo mismo, se puede utilizar un delantal también, tiene que ser de plástico, pero este plástico tiene que ser un tipo de plástico PVC de alta densidad. ¿Para qué? Para que no se rompa rápidamente, porque si se rompe rápidamente, esto puede generar nuevamente un posible contaminante. Todo eso es una cultura, todo esto es un ingreso, todo esto es una inversión. Por eso es que se tiene que tener cuidado y reconocer muy bien qué es lo que nosotros queremos hacer y lograr. Seguimos con la higiene del personal. En la higiene del personal ya vamos a la tercera parte, que es las manos. En las manos debemos recordar que tanto en una empresa agroindustrial como en una concesionaria o en un comedor o en un restaurante, las uñas de aquel personal que elabora, que procesa, deben tener uñas cortas. Las manos deben tener uñas sin esmalte. Se debe evitar el uso de anillos, pulseras y relojes. Se debe pedir un lavado de manos constante, de mínimo ¿cuánto? De mínimo de 15 a 20 segundos de lavado de manos. Es completamente inaudito que en algún momento las personas pasen a la sala de proceso o a la cocina sin lavarse las manos. Tienen que lavarse las manos continuamente y aparte del lavado de manos con agua y con jabón, tienen que pasar por una desinfección previa, que es usar una sustancia desinfectante como puede ser el alcohol. Esto también parte o es unge como unas buenas prácticas de manufactura. ¿Cuándo lavarse las manos? ¿Sabe? Ustedes se preguntarán en qué momento me voy a lavar las manos, antes de empezar a trabajar con los alimentos, después de ir al baño, después de manipular los objetos sucios como cajas, cartones. Puede ser que haya muy poco personal en tu empresa. Entonces, la persona que está cocinando va y tiene que recoger las cajas con salsas, cajas de bolsas, cajas de empaques, cajas de lapiceros, varias cajas que tienen contacto con el exterior. Entonces, lo más recomendable es quitarse el uniforme, ponerse otro tipo de uniforme que cubra el uniforme que tú ya tienes o la ropa que tú ya tienes debajo del uniforme predeterminado y luego de la actividad, pues lavarse bien las manos, higienizarse completamente, si es posible ducharse y luego seguir trabajando en lo designado, ¿sí? Eso sería lo opcional, porque lo más recomendable básicamente sería que un personal esté a cargo de todo contacto con el exterior, recoger cajas, en tema de logística y todo ello, un personal interno que está cerca del producto no tiene por qué moverse, sino hasta que acaba sus labores. Después de tocar dinero, también lavarse las manos. Después de usar alimentos crudos, en el caso del producto que es materia prima, es un alimento crudo, y cuando la materia prima ya ha sido congelada, trozada, pelada, deshidratada, liofilizada, es un alimento ya procesado. Entonces, debo de tocar o manipular alimentos crudos o producto o materia prima, pues lavarse las manos. Después de manipular la basura, si en algún momento se tiene contacto con las bolsas de basura, pues se tiene que lavar las manos posterior a ello, ¿sí? Después de comer, fumar, estornudar, toser, tocarse la nariz, tocarse el pelo, rascarse, también uno se debe lavar las manos. Pero es más, el fumar dentro de una sala de proceso o el fumar dentro de una cocina no está permitido. Luego usar el teléfono. Muchas veces tenemos un break de 1 hora, 15 minutos, 45, 2 horas y utilizamos el celular.
Luego de utilizar el celular, también uno debe lavarse las manos porque recordemos que todas estas actividades son previas a una manipulación de los alimentos. Antes de manipular los alimentos de manera general, uno tiene que lavarse las manos. Vamos con el cabello ahora. Todo esto son nuevamente buenas prácticas de manufactura, también ungen por ahí. El cabello debe ser limpio, debe estar recogido, debe estar completamente cubierto con una gorra o cofia limpia. No se puede utilizar, no es recomendable utilizar cofias de doble uso. Es decir, mi cofia la he utilizado hoy, luego la guardo porque no se ensució a simple vista, la guardo en mi casillero y luego al día siguiente uso la misma cofia. No, error, porque la cofia lleva carga microbiana externa, carga microbiana propia de tu mismo organismo, que si bien es cierto no te va a infectar a ti, va a infectar al producto o va a contaminar al medio que te va a rodear. Entonces es importante tener esas consideraciones. Todos nosotros no estamos, ninguno de nosotros, mejor dicho, estamos exentos de tener alguna enfermedad. Pero esas enfermedades, si bien es cierto, las podemos padecer, es importante comunicarlas. Debemos informar a nuestros superiores de una enfermedad si es que sufriéramos por ello y con mucha mayor razón porque puede muchas de estas enfermedades ocasionar contaminación a alimentos. Por ejemplo, si uno tiene una diarrea, si está vomitando, de una infección respiratoria provocada por un estafilococcus, un streptococcus. Muchas veces estas enfermedades tienen mucho ligue, mucha relación con una enfermedad de transmisión alimentaria. Entonces, tú estás enfermo y me vas a contaminar todo el producto en cual vas a tener contacto. Entonces, debemos tener cuidado con ello e informar de todas estas enfermedades, así no estén relacionadas a tu criterio con alimentos, informar a tu superior, para de ese modo tomar la decisión si puedes o no puedes laborar. Y si la opción es que estás demasiado grave o es de dudosa razón o explicación tu dolencia, pues no ir a trabajar, ¿sí? No ir a trabajar o en su efecto regresarse a casa hasta mejorar, hasta mejorar. Otro aspecto más que se tiene que tomar en cuenta son las heridas, rasguños, granos y abscesos. Las heridas en cuerpo, rasguños en la piel, los granos o las erupciones, no hablamos del acné, sino erupciones en la piel de origen un poquito dudoso, y abscesos. ¿Qué es un absceso? Es un es un abultamiento que tiene pus dentro o tiene pues materia. Entonces, estos abscesos muchas veces son acumulación de glóbulos blancos muertos que mantienen también ciertas toxinas dentro de este líquido blanquecino. Deben ser, si bien es cierto, sanadas, tratadas, muchas veces se tienen que cubrir también, se tienen que cubrir con vendajes, con curitas coloreados e impermeables al agua y colocarse sobre todo esta protección un guante, si es que es necesario trabajar, ¿no? Si es que es urgente trabajar, pues utilizar todos estos EPPs, equipos de protección personal. Ahora, cuando nosotros hablamos de curitas coloreados, muchas veces en una agroindustria se utilizan unos curitas que son curitas azules. Son muchas unas benditas azules muy conocidas, muy parecidas a los benditas color carne o color beige, pero que tienen una característica. Estas benditas color azul, que si bien es cierto, tienen un costo un poquito elevado en el mercado, estas curitas color azul tienen un diseño distinto porque tienen pequeños metales que son identificables en un detector de metales. Entonces son de un origen distinto, ¿no? Son de un diseño especial que sirven justamente para poder proteger al área expuesta, al área, a la herida o al área con algún tipo de materia o demás. También deben ser identificables en caso se puedan caer, porque recordemos que nosotros eliminamos grasa, eliminamos sudor por nuestro cuerpo y eso puede neutralizar el pegamento o el adhesivo de esta bendita a nuestro cuerpo. Entonces es importante identificarlas en caso se caigan estas benditas. Por eso se llaman benditas coloreadas, que generalmente son de color azul. Otra parte importante en la higiene del personal es el carnet de salud. El carnet de salud es famoso, es muy conocido como carnet sanitario. El carnet sanitario es expedido por toda municipalidad. Esa municipalidad se va a asegurar de que cuando vayan ustedes a trabajar con un manipulador de alimentos, como manipulador de alimentos, tengas tú que tramitarlo.
Este trámite consta de poder hacerte una evaluación dentaria, una evaluación parasitaria, una evaluación respiratoria, dentaria, porque muchas veces en los dientes pueden estar alojados bacterias como Staphylococcus o Streptococcus aureus, que es índice de contaminación alimentaria. Em, Otro tipo de evaluación que te hacen no es una evaluación respiratoria, porque si bien es cierto, en los dientes se pueden alojar ese tipo de bacterias, también en la garganta o en los flujos o en los exudados de la garganta también pueden o, visualizarse. Cuando a nosotros nos piden dar una muestra de sangre, una muestra de orina, una muestra de heces, es justamente para descartar parásitos en nuestro organismo. O si es que tenemos nosotros una infección bacteriana, podemos tener fiebre o podemos no tener fiebre sino tener diarreas, vómitos, y esto nos va a ayudar a identificar y descartar si es que estamos padeciendo alguna infección, intoxicación o también enfermedad de transmisión alimentaria. Este carnet de salud tiene una vigencia de 3 meses a 6 meses, dependiendo del tipo de evaluaciones que te hagan, y tienes que renovarlo periódicamente porque eso te va a ayudar a ti a poder asegurar ante una autoridad sanitaria de que sí estás en condiciones para desempeñarte como manipulador de alimentos. Esto aplica para una persona de cocina, para una persona de concesionaria, para una persona de planta agroindustrial también. ¿Sí? Bien. Higiene personal en el tema de conductas para evitar conductas a evitar mientras se manipulen los alimentos. Recordemos, todo tiene que ver con políticas, todo tiene que ver con buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas se logran mediante, su mismo nombre lo dice, la práctica constante, las capacitaciones, las inducciones. Entonces, ¿qué es lo que no se debe hacer? Comer, tomar, sonarse la nariz, toser, estornudar encima de los alimentos, fumar, masticar cualquier tipo de alimento o chicle. Las personas que tienen ese dejo, ese problema, siempre tienen que estar con algo en la boca, masticando, secarse la transpiración con el uniforme, eso es imposible. Si en algún momento sentimos que hay mucho calor, tenemos que salir, lavarnos la cara, secarnos y luego continuar con la manipulación. No podemos estar transpirando en un área de alimentos, porque muchas veces esta transpiración o sudor pues puede caer o diseminarse en toda la sala de proceso. Bien, una vez que hemos hablado de la higiene personal, tenemos que hablar ahora de la higiene de los alimentos. Y aquí vamos a hablar también de la manipulación de alimentos. ¿Cómo es que vamos a manipular los alimentos? No es fácil, no es solamente quedarnos con la idea de higiene propia. La higiene tiene que ser del manipulador como del alimento también. Entonces, cuando hablamos de la higiene de los alimentos, es importante tratar con en qué condiciones están llegando los alimentos a mi sala de proceso, a mi empresa, a mi fábrica o a mi restaurante. Entonces, hay etapas. En la higiene de los alimentos hay etapas. Primero es la etapa de recepción. En la recepción es recibir los alimentos en la puerta de la cocina o recibir los alimentos en la puerta o en el área de recepción de materia prima. De esa manera se tiene que inspeccionar en primer lugar los alimentos. Si no inspeccionamos o no hacemos una primera revisión de los alimentos, en qué condiciones están llegando, no vamos a saber cómo clasificar los alimentos. Es importante inspeccionar correctamente los alimentos para que podamos pasar a una segunda etapa. Y la segunda etapa es básicamente evaluar o designar qué alimentos vamos a procesar en primer lugar y qué otros pueden esperar tal vez unas horas o unos días para que puedan ser procesados. No apoyar las cajas, bolsas o cajones sobre la mesa de trabajo. Si en algún momento tengo jabas en donde viene la fruta, donde viene el producto que es materia prima, no colocarlo directamente en mesas, sino colocarlo en un apilado de jabas de distinto color y de allí sacar poco a poco la fruta o el producto para que pueda ser pelado, revisado, inspeccionado, ¿sí? No apoyar directamente en la mesada de trabajo, en la mesa. Observar la higiene del vehículo y del proveedor. La higiene del vehículo es el vehículo que nos trae. ¿En qué tipo de vehículo nos están trayendo? Tal vez tiene espacios, agujeros en la puerta, tal vez tiene las llantas ponchadas, viene con bastante barro, tal vez no tiene una cabina refrigerada, tal vez sí lo tiene. Entonces, todo ello tenemos que observar. Higiene del vehículo y la limpieza
y desinfección del vehículo. Y por último, refrigerar los alimentos en forma inmediata dependiendo de la necesidad que haya. Si es necesario mantener la cadena de frío, entonces inmediatamente refrigerar estos alimentos. Perfecto. Hasta ahí vamos entendiendo. Seguimos en la recepción, ya les dije. Tenemos que evaluar también observar fechas de vencimiento en caso sea necesario, las condiciones de los envases, si los envases, las jabas, las bolsas, los sacos están rotos, o las latas en caso en un restaurante lleguen abolladas o con agujeros o presionadas, el olor y el color de las carnes en caso sea necesario o se procesen carnes o cárnicos, la fruta, si es que la fruta viene machucada, la fruta viene hongueada, la fruta viene humedecida, es el olor y color, tanto de las carnes como todo tipo de productos. Este es un ejemplo nada más, como les dije, orientado al tema de restaurantes. Frutas y verduras sin machucones, huevos con cáscaras sanas y sin rajaduras, porque recuerden, el huevo ¿de dónde viene? De un ave. Y el ave tiene muy cerca la cloaca en donde bota el huevo, las el órganos de descarte, órganos en donde se eliminan productos de descarte, como es el recto, el ano. Muchas veces estos restos de heces se pueden pueden llegar a presenciarse o estar sobre los huevos, y si los huevos se rompen, en estos huevos rotos puede ingresar tipo de bacterias que son perennes o presentes en las heces de los animales. Es importante tener cuál es el un principal microorganismo, la principal bacteria que está en las heces de los animales. Tenemos a E. coli, tenemos a Shigella, tenemos a Salmonella. Entonces, tenemos que tener cuidado para no llegar a incurrir en este tipo de errores. Ahora, el almacenamiento de materia prima o el almacenamiento de productos va a depender del almacenamiento, si es en frío o es a temperatura ambiente. Si es en frío, tenemos que tener cuidado con los lácteos, con las carnes, los huevos. Frutas y verduras, tenemos que separarlas de las carnes, de los lácteos. Si hay postres u otras preparaciones dulces como mayonesa, que es una emulsión, rápidamente almacenarlo en frío para que no haya una descomposición. Mantecas, pastas frescas, dependiendo de qué sea necesario, pues lo almacenamos en frío para continuar la cadena de frío. Seguimos. Estamos a punto ya de acabar. Cuando hablamos de cómo debemos almacenar alimentos en la heladera, freezer o congelador, debemos tener en consideración qué tipo de temperatura es con la que viene, qué tipo de temperatura es la que vamos a continuar esta cadena de frío. Si bien es cierto, nosotros tenemos en consideración todo lo relacionado a nuestra sala de proceso, tenemos en consideración todo lo relacionado a nuestros manipuladores. Muchas veces estos manipuladores no saben cómo manejar los freezers, las cámaras de frío, las congeladoras, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado en todo ello. Seguimos. Higiene de los alimentos, ya sabemos, debemos tener cuidado en las cremas, ensalada de frutas, leche, arroz, verduras cocidas, debemos utilizarlos al día, porque muchas veces estos alimentos tienden a malograrse con el tiempo. El ambiente, existen en el ambiente bacterias aerófilas mesófilas viables, y estas bacterias inducen a una descomposición periódica de los alimentos. En recipientes de plástico, vidrio, acero inoxidable, son inocuos, limpios, exentos de cualquier tipo de carga microbiana, y estos pueden ser los adecuados para poder almacenar los alimentos. Siempre se tiene que tapar con papel film o con film plástico, tapas o bandejas de plástico para que estos no puedan ser contaminados, ¿sí? Nunca almacenar en latas o recipientes de aluminio, porque el aluminio está garantizado ya por la FDA, que muchas veces tiende a contaminar de dos maneras: o con metales residuales por mitación de metales, o simplemente por almacenamiento de carga microbiana. El alimento, cuando es descongelado, tiene que ser cocinado directamente, tiene que ser preparado en microondas o mantenerlo en la heladera. Nunca a temperatura ambiente y nunca volver a congelar un alimento descongelado. ¿Por qué?
porque cuando tú descongelas un alimento, la carga microbiana de la superficie de alrededor ya está perenne, está atenta, está adherida a tu alimento, porque no seleccionas dentro de tu cámara de frío, sino la sacas al exterior de tu frigidera, de tu refrigeradora, de tu freezer. Y ahí es donde tú manipulas, y ahí se carga con se adopta una carga microbiana estándar. Y luego cuando tú vuelves a congelarla, pues esta carga microbiana tiende a soportar ese frío y seguir descomponiendo. Por eso tienes que tener cuidado, ¿sí? Y a temperatura ambiente y almacenamiento ya no a temperaturas bajas, sino a temperatura ambiente, puede ser arroz, fideos, polenta, en el caso sea necesario en los restaurantes, pan, pulpa de tomate, lentejas, sal, harina. Todo esto tiene mucho que ver con los restaurantes. ¿Por qué? Porque en los restaurantes se van a utilizar todos estos tipos de insumos. En el caso de fábricas o empresas de congelados o empresas de deshidratado o empresas de liofilizados o encurtidos, pues tenemos que evaluar qué tipo de producto llega y cómo es que vamos a almacenarlo. Muchas veces no lo vamos a almacenar a temperatura ambiente, muchas veces lo vamos a almacenar a temperatura fría, pero cuando tenemos una temperatura ambiente, tener que procesarlo o empacarlo en el momento, rápidamente. ¿Sí? Bien, vamos a acabar. En la despensa tenemos que tener en la despensa o en el rótulo o en nuestro armario, tenemos que tener ordenado correctamente nuestros insumos por por fecha de vencimiento, tenemos que limpiar periódicamente, tenemos que mantener alejado de los alimentos de los productos de limpieza o insecticidas porque puede haber una contaminación química, debemos mantener cerrados con palillos o broches las bolsas ya abiertas y si bien es cierto, abrimos una bolsa, programar bien el uso completo de la bolsa. La bolsa puede tener bolsas a su vez, pero si por algún motivo no utilizo todas las bolsas, cerrar herméticamente para que no se cargue de materia microbiana. La elaboración de frutas y verduras. Nosotros tenemos que entender que en un restaurante muchas veces las frutas y verduras pueden ser de consumo crudo, pueden ser de consumo cocido y tienen que tener poco tiempo de cocción. Entonces vamos a tener que evaluar cómo es que nosotros vamos a elaborar estas frutas o verduras, dependiendo si su consumo va a ser crudo. Por ejemplo, un consumo crudo. Muchas veces, pero aunque he visto ya en restaurantes que he podido visitar, que las verduras como lechuga, las verduras como tomate, las verduras como, bueno, básicamente esas dos, o los pepinos, o el pepinillo, muchas veces no los lavan, o en su defecto si los lavan no los cocinan, o no los sancochan, o no los hierven. Si bien es cierto, no es recomendable porque puede deteriorar el consumo directo del sabor y todo ello, alterar el sabor, es recomendable para poder eliminar todo tipo de carga microbiana, pero si es de consumo crudo, entonces se tiene que lavar y desinfectar correctamente. Si es de consumo cocido, entonces se tiene que cocinar a una temperatura mínimamente pasteurización por encima de 80 grados. Y con poco tiempo de cocción va a depender del sabor o de las características que uno necesite optar o lograr. El pollo o pescado fresco, antes de utilizarlo, lavar con bastante agua bajo chorro de canilla. ¿Qué es un chorro de canilla? Un chorro a presión, para que pueda eliminar todo tipo de carga microbiana, perdón, todo tipo de carga física, y de este modo poder tener un pescado, un pollo, una carne limpia, elimina sin materia extraña, ¿sí? Antes de utilizarlo. Alimentos enlatados. Lavar con abundante agua y jabón antes de abrirlas. ¿Por qué? Porque en el exterior puede cargarse con carga microbiana. Puede haber una gran cantidad de material extraño. Entonces, todo esto es necesario cuando nosotros almacenamos estas latas. Si por algún motivo las latas son utilizadas, cosa que es muy difícil de creer, pero muy difícil de suceder, pero puede ocurrir. Si la lata la utilizas en el momento, trata de poder programarte bien para que todo el contenido de la lata se use y luego se elimina la lata para no se almacene. Si por algún motivo eso no ocurre y la lata con el alimento, con el producto, va a tener que ser utilizado varias veces, tener que asegurar o asegurarse de que se cierra herméticamente y antes de poder utilizar nuevamente la lata o por primera vez, pues
lavar con abundante agua y jabón para eliminar cualquier tipo de carga microbiana externa. Evitar la contaminación cruzada, ¿sí? La contaminación cruzada es básicamente de lo ya procesado con lo crudo o la materia prima. La contaminación cruzada es netamente ir de una zona o contaminación de una zona sucia a una zona limpia, ¿vale? Y tenemos un prejuicio, ¿no? De lo crudo a lo cocido o de lo limpio a lo sucio. Ahí está, más claro, el agua. Higiene de los alimentos. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo de cocción es suficiente para matar los microbios? Es importante reconocer en un restaurante cómo es que debemos nosotros tipificar o caracterizar para decir, hasta aquí yo ya tengo una buena cocción y he eliminado todo tipo de microorganismos. Por ejemplo, en las carnes rojas, cuando su color interno es café o gris uniforme, ya es una temperatura o un tiempo de cocción promedio y aceptable para que en su momento se pueda llegar a decir que sí hemos logrado eliminar todo tipo de microorganismos. En la pechuga de pollo generalmente es de color rojizo, color anaranjado, color carne, color beige. Ahora, cuando pasa a un color blanco opaco, ya es cuando se tiene ese color interno, color blanco opaco, ya el tiempo de cocción es el recomendado. El muslo de pollo, cuando tiene un color grisáceo. El pescado, cuando es blanco opaco, no translúcido. Cuando es translúcido, aún falta tiempo de cocción. Entonces son colores internos como para poder tener una proyección en un restaurante, cómo es que debemos nosotros evaluar el tiempo de cocción y de esa manera evitar una posible contaminación o un posible incumplimiento de la calidad de nuestro producto. Mantenimiento de la preparación hasta el momento de servido. Las comidas calientes deben mantenerse calientes hasta el momento de servido. Por eso es que generalmente en un restaurante de buena calidad no tienen alimentos ya preparados, sino al contrario, te preparan el alimento instantáneamente, en el momento. ¿Por qué? Porque el alimento tiene que mantenerse caliente al momento del servir. Las comidas frías pueden enfriarse usando un baño María invertido o en la heladera correctamente cubiertos. Si existe una comida fría, por ejemplo, una causa de pollo o, por ejemplo, una ensalada, se tiene que mantener fría y no calentarse porque al calentar estaríamos dando una condición de aumento o de proliferación de microorganismos. Tenemos que tener cuidado. Generalmente las comidas frías son alimentos preparados en el momento, ¿sí? Y que tienen que mantener, y si no se pueden preparar en el momento, se tienen que mantener frías para que no capte calor. En el momento del servido debe realizarse en el momento más próximo, a la hora del almuerzo, o a la hora del servido, o a la hora de la venta. Evitar servir alimentos con la mano, ya sabemos que tiene que utilizar guantes y utensilios limpios y desinfectados para poder entrar en contacto con el alimento. Usar pinza para servir el pan, no se coge con la mano el pan ni con el guante, porque con el guante pues has podido coger muchos tipos de utensilios, equipos, materiales, insumos y demás. Agarrar los cubiertos del mango, nunca de la palma, nunca, perdón, nunca del fondo, nunca de la parte cercana al producto, no, sino del mango, ¿sí? Del mango. Recordar, no elaborar alimentos desde el día anterior para consumirlos y no brindarle a los niños comida que sobró el día anterior ni utilizarla en preparaciones porque eso puede generar una contaminación microbiana, una contaminación alimentaria y posiblemente puede desencadenar una intoxicación, una infección alimentaria. ¿Sí? Bueno, pues eso ha sido todo el día de hoy. Gracias por su atención. Yo les voy a anexar aquí, ¿sí? Para poder tener un mayor contacto con ustedes, un forms. Me gustaría que lo llenen para saber cuáles son las dudas que puedan tener, a qué se dedican y de ese modo poder tener un mejor backup de cómo es que las ponencias que voy a dictar se pueden aunar a sus necesidades. Recordemos que todos nosotros somos enfocados al tema de calidad y inocuidad alimentaria y les agradecería que me puedan llenar este forms que estoy colocándolo aquí para poder tener un mayor dominio y un mayor escenario hacia el público al que quiero llegar con la participación de todos, por supuesto, está, ¿sí? Y lo dejo. Esta es mi tarjeta también, ¿sí? Mi nombre es Gerson Mascati Lezama, soy biólogo microbiólogo. Aquí pueden encontrar mi experiencia, mis datos para futuras implementaciones, para futuras capacitaciones que puedan tener, dudas también, y mi número para cualquier absolución de dudas
quedo igualmente atento a cualquier sugerencia, duda o mejora para poder ir de la mano con las necesidades, cubrir las necesidades que ustedes requieren, ¿sí? Por mi lado ha sido todo el día de hoy y espero tenerlos en una próxima oportunidad para seguir intercambiando opiniones y seguir instruyéndonos en la medida de lo posible. Quedo atento a sus comentarios, dudas, sugerencias y si es que no, agradecer su atención al día de hoy. Hasta una siguiente oportunidad. Dejo mis datos y espero que llenen el informes. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Si no habría ninguna consulta, concluimos la clase. Que tengan buena noche.